buenas tardes a todos y bienvenidos a esta nueva edición de Materia Condensada, un universo en tus manos. Voy a compartir la pantalla para enseñaros un par de diapositivas que he preparado. Muy bien. Y eso, entonces, pues bienvenidos a todos a esta iniciativa del grupo Jefes, también conocida como la División de Física de la Materia Condensada de la Real Sociedad Española de Física. Y bueno, pues este es un ciclo de charlas divulgativas cuyo objetivo es introduciros a vosotros, estudiantes de primeros grados, de primeros años de grado de física, química o ingenierías, a uno de los campos más amplios de la física, pero que también es un gran desconocido, y que es la materia condensada. Bueno, yo no me he presentado, soy Irene Calvo Almazán y soy una investigadora con el contrato María Zambrano en la Universidad de Zaragoza, y voy a ser la encargada de introducir esta primera charla. Entonces, antes de que se me olvide, para aquellos estudiantes que lo deseen, se puede solicitar certificados de asistencia si mandáis un email a jefes.rsef@gmail.com. Hacedlo, por favor, entre hoy y mañana. Y bueno, como os iba diciendo, este ciclo de charlas divulgativas tiene como objetivo, desde el Jefes, lo que queremos es invitar a investigadores punteros en el campo de la materia condensada para que os cuenten lo que investigan, qué impacto tienen sus resultados, tanto en la sociedad como impactos tecnológicos, científicos, y que os veáis expuestos a la gran variedad de temáticas que estudiamos en materia condensada, que es el campo de la física que se ordena en torno al estudio de las propiedades físicas de la materia digamos, originariamente era en su estado sólido, como en oposición un poco al estado gaseoso o líquido. Lo que pasa, y de ahí el nombre tradicional de física del estado sólido, pero hoy en día se habla más bien de la materia condensada, que es un campo un poquito más amplio. Entonces, como os digo, lo que estudiamos son las propiedades ópticas, eléctricas, térmicas, magnéticas y más de todo tipo de materiales. Y, por ejemplo, ya podemos anunciar la próxima charla que tendrá lugar el 23 de noviembre a cargo del profesor Stefan Rosch del Instituto Catalán de Nanociencia y Nanotecnología, que nos va a hablar sobre un material que despertó muchas promesas al principio del siglo XXI, el grafeno. Y de hecho ya os podéis inscribir en este link que voy a copiar en el chat. Pero hoy, para abrir esta nueva edición de Universo Jefes para el curso 2022-2023, tenemos la suerte de contar con la profesora Leticia Tarruell del Instituto de Ciencias Fotónicas de Barcelona, que nos va a hablar sobre un estado muy exótico de la materia, con estos gases de átomos ultrafríos. Y bueno, antes de darle la palabra a Leticia, me gustaría dar unas pinceladas de lo que ha sido su carrera científica muy brevemente, porque también uno de los objetivos de Universo Jefes es mostraros cómo se llega a ser un científico profesional, ¿no? Y entonces, pues, Leticia empezó su andadura estudiando físicas en la Universidad Complutense de Madrid y dio muy rápidamente el salto internacional gracias al programa Erasmus y se fue a hacer una estancia en un laboratorio de la Escuela Normal Superior de París, que es una universidad muy prestigiosa, fundada por el mismo Napoleón. Y lo interesante de Leticia, por lo que nos ha comentado, es que ella originariamente quería ser una física teórica, sin embargo, en su estancia en París entró en contacto con la física experimental y le gustó tanto que decidió, en vez de quedarse unos meses, prolongar su estancia a varios años, ya que hizo el máster y el doctorado en París. Después estuvo en Suiza y finalmente, tras un paso por Francia, donde consiguió ser investigadora en un laboratorio en Burdeos, se estabilizó en España como profesora y crea del Instituto de Ciencias Fotónicas, y hoy lleva un grupo de físicos experimentales, ¿no? Entonces, como a ella le gusta enfatizar, uno tiene que mantenerse abierto a las oportunidades que nos puede brindar, pues, la vida y la carrera. Así que, bueno, dicho esto, yo creo que le vamos a dar
la palabra a Leticia para que nos cuente sus investigaciones sobre gases de átomos ultrafríos, una nueva forma de materia cuántica. Vale, pues dejo de compartir la pantalla y te dejo el espacio a ti, Leticia. Entonces, muchas gracias, Irene, por la introducción y a la Real Sociedad Española de Física y al Jefes por darme la oportunidad de abrir esta serie de charlas Universo Jefes y poder presentaros hoy el tipo de experimentos que hacemos en mi grupo en ICFO, el Instituto de Ciencias Fotónicas en Barcelona, donde estudiamos física de la materia condensada con un sistema no condensado, muy inusual, que son gases de átomos ultrafríos. Y lo que os voy a contar hoy es cómo, enfriando átomos a golpe de láser, como nos gusta decir a nosotros, podemos crear materia cuántica y, por ejemplo, podemos crear sistemas análogos a esta gota de agua que veis aquí, pero en el régimen cuántico. Entonces, mi charla va a ser una charla de física de la materia condensada. En realidad, lo que nos interesa estudiar en mi grupo son sistemas de muchos cuerpos. Lo que nos interesa es ver qué pasa cuando no ponemos una partícula cuántica, pero muchas, y las interacciones entre todas estas partículas hacen que emerjan nuevos estados colectivos de la materia. Por ejemplo, estados típicos que nos interesan es la superfluidez. Aquí veis una imagen de helio líquido que fluye sin ninguna fricción y esto da lugar a fenómenos muy curiosos. O otro estado colectivo de la materia interesante es la superconductividad. Aquí tenéis un superconductor a alta temperatura crítica que está levitando en un campo magnético. O lo que estudiamos nosotros, que son condensados de Bose-Einstein, donde tenemos muchos átomos en el régimen cuántico en el mismo estado. Y os voy a enseñar cómo, utilizando condensados de Bose-Einstein, también podemos responder a preguntas de este tipo de sistemas. Entonces, lo que tienen en común todos estos sistemas es que, aunque sepamos muy bien cómo funciona un solo átomo de helio o un solo electrón, o aquí estos son átomos de potasio que entran en esta fase de condensación de Bose-Einstein, un átomo de potasio, los entendemos muy bien por separado, pero cuando ponemos muchos átomos juntos que interactúan entre sí, surgen estos efectos colectivos nuevos, y esto es lo que Phil Anderson decía ya en 1972, que more is different. No es porque sabes cómo funciona una partícula que sabes cómo se comportan 100 si estas partículas están interactuando entre sí. Y esto es algo que creo que todos sabemos muy bien de nuestra vida diaria. O sea, si pensamos en el mundo clásico, claramente podemos entender muy bien un grano de arena, pero si ponemos muchos juntos tenemos una duna que puede tener un comportamiento muy interesante, dinámica y todo por ella misma. O vemos cómo vuela un pájaro. Esto no nos dice cómo una formación de pájaros puede formar estructuras mucho más complicadas, ¿no? Lo que pasa es que lo que nos interesa en materia condensada es estudiar esto no al nivel clásico, sino cuántico. Y lo que queremos es estudiar materia cuántica, es decir, ir a un régimen en el cual la materia se comporta como partícula y como onda a la vez. Y todos habéis oído siempre hablar de la dualidad onda-corpúsculo. La idea es que queremos ir a un régimen en el cual las partículas se comportan por una parte como bolas de billar que interactúan entre sí por colisiones, pero también se pueden comportar como ondas que interfieren entre sí. Y el régimen en el que tenemos que ir es un régimen en el que es importante el tamaño del paquete de ondas asociado con cada partícula, lambda, que, como explicó de Broglie ya en los años 20 del siglo pasado, está dada por h sobre el momento de la partícula, es decir, que es inversamente proporcional a la velocidad de esta partícula. Entonces, utilizando partículas cuánticas, queremos investigar materia cuántica, queremos tener sistemas que podamos controlar muy bien, que se comporten como este superconductor a alta temperatura crítica y entender de dónde sale este efecto colectivo. Y uno podría pensar, y yo es lo que pensaba cuando era estudiante y quería hacer física teórica, que al final, o sea, nosotros escribimos el modelo del sistema y simplemente lo podemos resolver, y si no lo podemos resolver analíticamente, siempre podemos ponerlo en un ordenador supercomputador y tener la solución. Pero resulta que entender cómo muchas partículas cuánticas interactúan entre sí para dar lugar a determinados efectos colectivos como la superconductividad es muy difícil. O sea, es tan difícil, es un problema cuántico tan difícil que necesitaríamos
calcular con el mejor supercomputador del mundo durante más tiempo que la edad del universo para tener la solución, con lo cual esto no es una aproximación viable y de hecho por eso hay problemas como este superconductor que no entendemos bien. Y una solución a este problema la formuló Feynman en el 81 y era su idea de que visto que esto es un sistema cuántico, está claro que no lo vamos a poder simular eficientemente con un ordenador clásico, porque si queremos simular sistemas cuánticos, mejor que utilicemos máquinas cuánticas para ello. Y de hecho, es en el paper en el que salen estas palabras de Feynman, en el cual introdujo la noción de la computación cuántica y también de lo que él llamó un simulador cuántico, que es un sistema cuántico que podemos controlar muy bien, que podemos considerar como un Lego cuántico, un juego de Lego cuántico. Tenemos partículas cuánticas, las vamos a poner de forma que se comporten como un sistema físico del cual queremos tener más información, como un superconductor, y haciendo medidas sobre este Lego cuántico, ¿vale? Podemos tener soluciones, podemos resolver el problema, en cierto modo. Entonces, esto es, como bien decía Feynman entonces, como un computador cuántico, pero para un propósito muy específico. Por ejemplo, si pongo el Lego para resolver el problema de la superconductividad, puedo leer información sobre superconductores, pero también puedo reconfigurar mi Lego para estudiar un sistema magnético, un sistema superfluido, distintos fenómenos colectivos. Lo que utilizamos en mi grupo como forma de materia cuántica para nuestro Lego cuántico, en los bloques de nuestro Lego cuántico, son átomos en estado gaseoso, como el aire que está alrededor de mí en esta habitación y de vosotros en vuestras casas. Seguramente no estamos en la misma sala, pero todos estamos rodeados por aire. Y a temperatura ambiente, el aire que nos rodea es totalmente clásico. Es decir, que podemos pensar en las moléculas a nuestro alrededor como bolas de billar que se mueven muy rápido y que interactúan entre sí porque chocan por colisiones. Y estamos en el régimen cuántico porque la longitud de onda que se puede asociar a cada uno de estos átomos es muy pequeña, es mucho más pequeña que la distancia entre partículas. Pero uno se puede preguntar qué pasa si empezamos a reducir la velocidad de estas moléculas, de estos átomos. Si empezamos a reducir su velocidad, lo que va a pasar es que el tamaño del paquete de ondas va a aumentar, ¿vale? Porque su velocidad disminuye. Y evidentemente que una velocidad sea alta o pequeña, hay que preguntarse respecto a qué. Y lo que importa es cuánto es esta longitud de onda asociada a cada átomo comparado con la distancia entre dos átomos. Y cuando resulta que esta longitud de onda se vuelve comparable o mayor a la distancia entre dos átomos, la onda asociada a un átomo empieza a interferir con la onda asociada a otro átomo y entonces tenemos los efectos cuánticos que aparecen. Entramos en lo que se llama el régimen de degeneración cuántica y si elegimos el buen tipo de átomos, esta interferencia puede ser constructiva, todos los átomos van en el mismo estado y creamos un estado cuántico macroscópico, que es lo que se llama el condensado de Bose-Einstein. Y lo que os voy a enseñar en mi charla es cómo nosotros en mi grupo utilizamos condensados de Bose-Einstein para crear materia cuántica para hacer Lego cuántico, digamos. Entonces os preguntaréis, vale, ¿qué es diferente entre este sistema y este? O sea, hemos reducido la velocidad de los átomos. ¿Qué quiere decir esto? En realidad, ya os he dicho, reducir la velocidad de los átomos es equivalente a aumentar el tamaño del paquete de ondas asociado a cada uno de ellos, y esto no es otra cosa que disminuir la temperatura del gas, porque la velocidad es proporcional a la raíz cuadrada de la temperatura del gas, o sea que la temperatura al final es movimiento de los átomos. Entonces, si queremos entrar en el régimen cuántico en un gas diluido, como el aire que nos rodea, tenemos que reducir la temperatura de los átomos. ¿Cómo hacemos esto? En realidad no utilizamos ni nitrógeno líquido, ni helio líquido, ni nada de todo eso. Lo hacemos utilizando láseres y de hecho precisamente por eso trabajo en el Instituto de Ciencias Fotónicas. Y lo que hacemos es que cogemos un átomo. Nosotros utilizamos átomos de potasio porque el potasio es un átomo alcalino que tiene una estructura de niveles muy sencilla. En realidad, si uno se pone en las buenas condiciones, puede pensar en un átomo de potasio como un sistema en primera aproximación a dos niveles. Los átomos
pueden tener su electrón en el estado fundamental o en un estado excitado. Luego hay más estados excitados, pero nos limitamos al primer estado excitado del electrón. Entonces, si cogemos un láser que coge el electrón que está en el estado fundamental y lo excita al estado excitado, este láser básicamente lo que va a hacer es que está formado por fotones que van a transferir su momento al átomo. Cuando el átomo absorbe un fotón y pasa de estado fundamental al excitado, también cambia su momento. Y si esperamos un tiempo, este estado excitado tiene un tiempo de vida finito, entonces se va a desexcitar y el átomo va a volver a caer al estado fundamental, y al hacerlo, en realidad, este fotón lo puede puede reemitir la luz en distintas direcciones. Este proceso es equiprobable en direcciones opuestas, porque puede hacer así, pero también puede retroceder en otra dirección o en otra dirección. Entonces, lo que pasa es que si tenemos nuestro átomo y siempre mandamos luz en una dirección y luego la desexcitación puede ocurrir en cualquier otra dirección, de media vamos a transferir un momento al átomo alineado con nuestra dirección del láser y vamos a conseguir frenarlo. Vamos a conseguir reducir su velocidad y esto quiere decir que vamos a reducir su temperatura. Y uno puede pensar que es como cuando corremos y hay viento en nuestra contra, que esto nos frena. El láser está frenando en los átomos porque le transfiere el momento de los fotones. También habéis visto que en todo este proceso es fundamental que el átomo decaiga del estado excitado al estado fundamental de nuevo, y al hacer esto, claramente lo que pasa es que el átomo vuelve a retroceder, ¿no? Tiene una energía de retroceso, y esto limita la temperatura mínima a la que se puede llegar por enfriamiento láser, porque está limitada por esta velocidad de retroceso. O sea, no vamos a poder enfriar más que el retroceso este. Entonces, si utilizamos este truco de enfriar los átomos por láseres, podemos alcanzar temperaturas muy bajas, de solamente 20 microkelvin, pero esto no es suficiente en general, falta trucos adicionales, para hacer que la longitud de onda asociada a cada átomo sea la misma o mayor que la distancia entre átomos. Nos quedamos en un régimen en el cual esta longitud de onda sigue siendo un poco más pequeña. Aún así, estos gases de átomos enfriados por láseres son muy útiles para muchas aplicaciones. Una de ellas es la metrología cuántica. Estos átomos son muy lentos, entonces se puede interrogar muy bien una transición atómica, y de hecho los mejores relojes atómicos del mundo funcionan con gases enfriados por láser. Quizás no los mejores, ahora para tener el mejor reloj atómico del mundo se enfría todavía más, hasta que lambda es mayor que D, pero ya en este régimen los relojes atómicos son extremadamente buenos, y de hecho es así como se define el segundo, utilizando la frecuencia de una transición del átomo de cesio enfriado por láser. Y también estos sistemas pueden ser muy útiles para la información cuántica. Esto es una imagen que he cogido de uno de mis colegas en el ICFO, que hace memorias cuánticas, quiere almacenar información cuántica de la luz en átomos y utiliza para eso una nube de átomos enfriada por láser, que es lo que estáis viendo aquí. Entonces, visto que hay todas estas aplicaciones ya de enfriar los átomos por láser, el Comité Nobel pensó en 1997 que esto era un avance muy importante de la física, y por eso Steve Chu, Claude Cohen-Tanuji y Bill Phillips ganaron el premio Nobel en el 97 por demostrar el enfriamiento láser y entender la teoría detrás de esta física. Pero nosotros queremos enfriar todavía más los átomos porque queremos ir al régimen en el cual lambda se vuelve mayor que la distancia entre átomos. Para eso utilizamos en el laboratorio un truco que todos nosotros conocemos bien y utilizamos cuando queremos beber un café y el café está demasiado caliente, que es lo que se llama el enfriamiento por evaporación. Nosotros cuando queremos enfriar una taza de café o una taza de té o la sopa, lo que hacemos es siempre soplar por encima, y esto es porque cuando uno sopla hace que se vayan las moléculas que están justo encima, ¿vale? Y el resto se retermaliza a una temperatura más baja y se enfría, ¿vale? ¿Qué es lo que estoy diciendo? Bueno, tenemos el número de átomos o de moléculas en nuestro líquido que queremos enfriar,
tienen una determinada temperatura, quiere decir, tienen una distribución de velocidades con una velocidad más probable aquí. Y al soplar sobre la taza de café, lo que estamos haciendo es quitar los átomos con una velocidad más elevada. Simplemente truncamos esta distribución. Esto ya no es una distribución de equilibrio, pero va a haber colisiones entre todas las moléculas o los átomos del sistema que van a hacer que se encuentre un nuevo equilibrio térmico, pero a una velocidad más probable, que veis, es más baja. Y entonces, así, al quitar los átomos con más energía, vamos a enfriar el sistema de una velocidad más alta a una velocidad más baja. Esto es lo que hacemos con el café, pero es también lo que hacemos con nuestros átomos después de haberlos enfriado por láser. Los ponemos en una trampa, en este caso armónica, es esta línea negra que veis aquí. Los átomos están aquí con una determinada distribución de velocidades y lo que vamos a hacer es progresivamente disminuir la altura de esta trampa, hacerla menos profunda, y esto va a hacer que los átomos con más energía, con velocidad más alta, se salgan de la trampa, ¿vale? Pero los que quedan van a tener colisiones entre ellos, van a retermalizar a una temperatura más baja. Y vamos a repetir este proceso sucesivamente hasta bajar la temperatura del gas lo suficiente para que su longitud de onda sea mayor que la distancia entre partículas. Y esto típicamente en los experimentos que hacemos ocurre a temperaturas de decenas de nanokelvin. Y cuando hagamos esto, entraremos en el régimen que se llama de degeneración cuántica. Es el régimen en el cual los efectos cuánticos se vuelven muy importantes porque empezamos de verdad a tener fenómenos de interferencia entre la onda asociada a un átomo y a otro átomo. Y es ahí donde aparece la condensación de Bose-Einstein, que propuso inicialmente Bose y Einstein basado en las ideas de Bose, y que aparece para átomos bosónicos. Átomos que tienen un número de componentes, si contamos los electrones, los protones, los neutrones, que es par, de forma que tienen el spin, momento intrínseco del momento angular intrínseco del átomo, que es entero. Y en ese caso, lo que pasa es que es como si las ondas de todos estos átomos interfieren constructivamente y todos los átomos van al estado de más baja energía del sistema, todos en el mismo estado cuántico, y forman un estado cuántico macroscópico. Este es el condensado de Bose-Einstein. Y la condensación de Bose-Einstein se observó experimentalmente por primera vez en 1995. Pasaron realmente muchísimos años desde la predicción de Bose y Einstein hasta que esto se pudiese hacer en el laboratorio. Y aquí veis la primera serie de imágenes de un condensado de Bose-Einstein en el mundo. Estos son resultados que se obtuvieron en la Universidad de Colorado, en Estados Unidos. Y lo que veis aquí es la distribución de velocidades de un gas cuando todavía no se ha alcanzado la condensación, que es una distribución térmica. Y cuando se enfría suficientemente el gas, de pronto todos los átomos van a una velocidad, a una clase de velocidades. Y aquí veis este pico que aparece en la distribución de velocidades. Esto es el condensado de Bose-Einstein que aparece. Y aquí sigue habiendo otros átomos que todavía no están en este estado. Y aquí todos los átomos han ido al condensado de Bose-Einstein. Entonces, como digo bien, esto es un resultado de 1995. En España somos un poco lentos y tardamos un poco más en llegar a las cosas a veces, pero también llegamos. Entonces, aquí se me había olvidado decir, Eric Cornell, Karl Weinmann, Wolfgang Ketterle tuvieron el premio Nobel en 2001 por demostrar este nuevo estado de la materia. Y como digo, nosotros tardamos unos años, de 1995 a 2015, pero 20 años después, casi día a día, en mi laboratorio en ICFO, observamos el primer condensado de Bose-Einstein en español. Y esta es una imagen que yo le tengo mucho cariño porque es el primer condensado que vimos en nuestro laboratorio. ¿Y por qué tardamos tantos años? Bueno, porque hace falta un experimento con muchos láseres para enfriar los átomos, con una cámara de ultra alto vacío. Aquí veis todos los láseres que utilizamos para el enfriamiento. Esto es una cámara de ultra alto vacío. Condensado de Bose-Einstein está aquí dentro y necesitamos ultra alto vacío porque los átomos del condensado son muy frágiles y solo enfriamos esos. Y no queremos que haya átomos de nada más, de hidrógeno, moléculas de agua, lo que sea, que no enfriamos porque estos tienen una velocidad mucho más alta y si hiciesen cualquier colisión con nuestros átomos del condensado simplemente lo destruirían. ¿Vale?
Y aquí es donde está esta cámara de vacío, tenemos los láseres, los mandamos por fibras ópticas a esta mesa, y en esta mesa, aquí dentro de esta cámara de vacío, es donde se observa la condensación de Bose-Einstein. Entonces, quizás para resumir lo que os he contado, empezando por un gas a temperatura ambiente, si enfriásemos solo por métodos criogénicos, por ejemplo, con helio líquido o con mezclas de helio, podríamos llegar a temperaturas de milikelvins, pero enfriando los átomos por láser llegamos a microkelvins y enfriando por evaporación llegamos a este régimen de degeneración cuántica. Entonces, veis, al disminuir la temperatura aumentamos la longitud de onda de De Broglie asociada a cada uno de estos átomos, y así es como entramos en el régimen cuántico. Entonces, entramos en el régimen cuántico y dependiendo del tipo de átomos que utilicemos, podemos crear un condensado de Bose-Einstein. Esto es cuando tenemos átomos con un número par de componentes, pero si cogemos átomos con un número impar de componentes, lo que obtenemos no es un condensado de Bose-Einstein, sino que los átomos ocupan sucesivamente los estados de energía más baja del sistema con un solo átomo por estado, por nivel. Esto es porque los átomos con un número impar de componentes son fermiones, tienen spin semi-entero, no entero, y siguen no la estadística de Bose-Einstein, sino lo que se llama la estadística de Fermi-Dirac. Entonces, estos son partículas muy sociales, todas se ponen en el mismo estado, y los fermiones no se comportan así, sino que cada uno está en un estado diferente. Y hemos observado condensación de Bose-Einstein en España en mi laboratorio. Primero, estas imágenes son con potasio 41, es un isótopo bosónico del potasio. Luego con potasio 39. Luego nuestros vecinos en el laboratorio de al lado, en el grupo de metrología cuántica, han utilizado rubidio, han visto también un condensado de Bose-Einstein, y ahora tenemos otro experimento en el que queremos enfriar dos isótopos del estroncio también hasta la condensación de Bose-Einstein. Estamos muy, muy cerca de conseguirlo. Y los átomos que utilizamos, el potasio y el estroncio, en mi grupo también tienen isótopos fermiónicos, y hemos enfriado por láser estos isótopos fermiónicos, y también uno de nuestros planes para 2023 es enfriar hasta el régimen cuántico el estroncio 87. Entonces, lo que tienen estos gases que enfriamos a temperaturas tan bajas es que son muy controlables. Y cuando digo que son muy controlables, quiere decir que es que podemos sintonizar los parámetros del sistema con mucha precisión. Ya os he explicado que podemos cambiar la estadística cuántica eligiendo qué isótopo enfriamos. Otra cosa que podemos hacer es explotar el hecho de que los átomos tienen no solo spin electrónico, sino también nuclear, tienen estados internos, y esto nos permite crear sistemas con un número de componentes ajustables que actúan como un spin. Otra cosa que podemos hacer es utilizar láseres para hacer potenciales externos sobre los átomos, y aquí veis una imagen de Bose y Einstein. Pero lo que tiene de especial esta imagen, es una imagen que han hecho nuestros colegas australianos, es que está hecha sobre un condensado de Bose-Einstein. Tenéis un condensado de Bose-Einstein, que es toda la parte, la densidad del condensado es esta parte blanca aquí, y los colegas australianos han utilizado básicamente un array de microespejos como el que hay en los retroproyectores para crear un potencial arbitrario. Entonces aquí han creado un potencial repulsivo en toda esta parte negra, los átomos no van aquí, y también han creado un potencial repulsivo que hace la imagen de Bose y de Einstein, y por eso el condensado no va en las líneas negras, ¿vale? Y por supuesto, hacer Bose y Einstein es solo para divertirse, pero se puede hacer potenciales más o menos como queráis. Y la última cosa que podemos hacer es ajustar cómo interactúan los átomos en el condensado. Las interacciones en estos sistemas funcionan por colisiones entre los átomos, y podemos cambiando campos magnéticos externos, la sección eficaz de colisión entre los átomos, cambiando lo que se llama la longitud de dispersión, que es básicamente la escala de longitud que da la sección eficaz de colisión. Entonces, realmente lo que queremos hacer con estos sistemas, visto que podemos cambiar todos los distintos parámetros, es hacer un sistema modelo, por ejemplo, imaginemos un material con superconductividad, y hacer el experimento cambiando
por ejemplo, las interacciones para entender cuál es el papel de las interacciones en la superconductividad, cómo cambian las propiedades del superconductor cuando cambiamos las interacciones, o qué pasa si el sistema es bidimensional o tridimensional o unidimensional, cambiando el potencial externo, o qué pasa si tenemos más o menos estados de spin, y así podemos hacer un cálculo cuántico, pero digamos con un experimento. Entonces, en el tiempo que me queda, os quiero dar un par de ejemplos de simulaciones cuánticas que podemos hacer con átomos ultrafríos. Evidentemente, como podéis pensar, cuando uno tiene un sistema que es gaseoso, se presta muy bien a hacer simulaciones sobre fases gaseosas. Entonces, hoy os quiero contar otras cosas que podemos hacer que quizás son menos intuitivas, que es que podemos simular sólidos y líquidos. Entonces, si pensamos en los sólidos y pensamos en nuestro gas cuántico, lo que nos falta es que estas partículas cuánticas son como los electrones en un sólido, pero los electrones en un sólido están ordenados porque hay un cristal. Porque si pensamos cuál es la esencia de un sólido, son electrones, que no son otra cosa que un gas de fermiones en el régimen de degeneración cuántica, y pueden tener spin, pueden tener una estructura interna, y una estructura cristalina, el potencial periódico que crean los iones del cristal. Y nosotros podemos rehacer lo mismo en nuestro sistema, cogiendo un gas de fermiones ultrafríos, y podemos poner distintos estados internos para hacer el spin, y podemos crear un cristal de luz, que es lo que se llama una red óptica, haciendo interferir láseres. Y dejadme explicar cómo funciona esto. Lo que pasa es que si mandamos un láser sobre los átomos, inducimos un dipolo en el átomo por la luz y la magnitud de este dipolo es proporcional al campo eléctrico creado por el láser. Y tenemos un potencial de interacción entre este dipolo inducido y el campo eléctrico del láser, que es dE, que va a ser proporcional al campo eléctrico al cuadrado. ¿Por qué? Porque el dipolo es proporcional al campo eléctrico y tenemos el campo eléctrico de nuevo aquí, o sea que va a ser proporcional a la intensidad de la luz. Y en función de la longitud de onda que elijamos para este láser, vamos a atraer o repeler los átomos hacia la luz. Y aquí, por ejemplo, hemos utilizado un láser que crea estas franjas de interferencia y que tiene una longitud de onda tal que los átomos se ven atraídos hacia los máximos de intensidad, y veis que esto hace como un cristal realmente. Y aquí había un potencial repulsivo y los átomos se iban fuera de los máximos de intensidad donde estaban Bose-Einstein. Y podemos hacer cristales complejos por interferencia de muchos láseres o potenciales arbitrarios simplemente con estas matrices de microespejos. Entonces se pueden simular muchos sólidos distintos, metales, aislantes, en función de que las bandas de energía estén llenas o semillenas. Se puede poner desorden con un láser. Se pueden simular sistemas superconductores, nuevos materiales, magnetismo cuántico. Dejadme daros un ejemplo para conectar con la charla que oiréis en la próxima edición de Stefan Roche, que es cómo se puede hacer grafeno artificial con gases cuánticos. Y esto en realidad es muy sencillo, hay que encontrar la buena disposición de láseres para crear una red óptica hexagonal y poner átomos fermiónicos en el cristal creado por estos láseres. Y si uno hace esto, lo que tiene son bandas de energía que son las mismas que las del grafeno. Y lo que es especial en el grafeno es que hay dos bandas de energía, las dos de más baja energía, que se cruzan en esta intersección cónica. Hay dos intersecciones cónicas, que es lo que se llaman puntos de Dirac. Hay un cono de Dirac alrededor. Y de hecho son estos puntos de intersección lo que hace que el grafeno tenga propiedades de transporte de la electricidad especiales, como oiréis la semana que viene. Y una cosa que es divertida que se puede hacer con átomos fríos en una red hexagonal y que no se puede hacer con grafeno de verdad, es que se puede deformar este grafeno muchísimo, porque se puede simplemente cambiar la altura de esta barrera del cristal diferentemente de esta. O sea, se puede hacer que, por ejemplo, sea mucho más difícil para los átomos pasar de aquí a aquí. Y esto es lo que uno obtendría si coge una hoja de grafeno y la estira mucho, porque aumenta la distancia entre los pozos y esto disminuye la probabilidad de un electrón de pasar de un pozo a otro por efecto túnel. Y cuando uno hace esto, lo que puede hacer es estirar el grafeno de forma que los puntos de Dirac
se pongan juntos y desaparezcan. Y uno puede estudiar cómo nacen y mueren puntos de Dirac. Esto, por ejemplo, es un experimento que hicimos cuando yo estaba todavía de postdoc en Suiza, y que es algo que no puedes hacer con un material real. Esto es para daros una idea de que estos gases de átomos fríos con estos potenciales cristalinos pueden ver regímenes distintos de los materiales reales. Entonces, si encontramos algo interesante, podemos luego convencer a alguien que tiene que sintetizar un material con estas propiedades. Y quizás otra cosa, esto voy a pasar muy brevemente sobre ello, que podemos hacer es ver si tenemos fermiones con dos estados de spin, qué fases pueden tener estos sistemas con dos componentes cuando los enfriamos, cuando los átomos rojos, los átomos azules se repelen entre sí. Entonces, si estamos a temperaturas muy altas, el sistema puede tener cualquier tipo de orden. En un pozo del potencial podemos tener dos átomos, 0, 1 rojo, 1 azul, pero cuando los enfriamos, porque estos átomos, si están en el mismo pozo del potencial, se repelen y cuesta mucha energía, lo que va a tender a pasar es que los átomos se ponen uno por pozo del potencial, y esto pasa cuando la temperatura del sistema es más baja que el coste energético de tener dos átomos en el mismo pozo. Y si uno los enfría todavía más, lo que pasa es que el sistema se ordena magnéticamente, y lo que pasa es que los átomos azules y rojos se ponen como en un tablero de ajedrez y se forma lo que se llama un antiferromagneto. Y esto son cosas que medíamos cuando yo estaba en Suiza de forma indirecta, pero hoy en día, utilizando microscopía de alta resolución, se puede ver el estado de cada átomo en los pozos del potencial de la red óptica, de este cristal de luz, y se puede ver cómo se ponen, aquí veis, cada átomo con una densidad homogénea, o aquí, si solo sacamos una imagen de los átomos azules y no de los rojos, cómo forman este pattern como en tablero de ajedrez. Y ahora mismo en mi grupo estamos construyendo un experimento para tratar de ver átomos únicos en la red óptica. Estos son imágenes de la Universidad de Harvard tomadas hace unos años. Es la primera vez que se observó esta fase con átomos fríos. Estoy casi llegando al final de mi charla, pero no puedo resistir contaros otra historia de experimentos que hemos hecho, esto sí en mi laboratorio, en uno de los laboratorios de mi grupo en Barcelona, que es coger gases cuánticos y convertirlos en líquidos. Y si queremos simular un líquido con un gas cuántico, con un condensado de Bose-Einstein, evidentemente lo primero que tenemos que ver es qué es lo que vamos a mirar, ¿no? ¿Qué es lo que distingue un líquido de un gas? Porque al final los dos son fluidos, ¿no? Pero para mí la forma más sencilla, experimentalmente, digamos, de entender si un sistema es un gas o un líquido es ponerlos en una caja. Porque si tú pones un gas en una caja, el gas es un sistema con un volumen libre, es decir, que va a ocupar todo el volumen que le das, va a ocupar toda la caja. Mientras que si coges un líquido, el líquido es un sistema con un volumen fijo, entonces se va a acumular en el fondo de la caja y va a quedar mucho espacio libre. Otra cosa que puedes hacer una vez que tienes una caja es cambiar el volumen de la caja, y el gas se va a ajustar al nuevo volumen que le des, simplemente se va a comprimir, es un sistema altamente compresible, mientras que el líquido va a tener una muy baja compresibilidad. Es decir, que mientras queda espacio en la caja no pasa nada, pero una vez que llegamos al espacio que está ocupando el líquido, no vamos a poder comprimirlo más. Entonces, nos gustaría ver un comportamiento de este tipo con nuestros sistemas, y también ver una cosa que es única de los líquidos, que es que los líquidos forman gotas. Y esto todos tenemos la experiencia de gotas de agua, que son sistemas muy interesantes porque tienen una superficie libre que los separa del exterior. Y lo que tienen las gotas, probablemente es como tendríamos que definirlas, es que son un estado autoligado. Las gotas vienen de la compensación de interacciones atractivas y repulsivas, en el caso del agua, entre las moléculas del agua, que hacen que se forme este estado ligado sin necesidad de ningún potencial exterior. ¿Y de dónde viene esto? En una molécula de agua viene del potencial de interacción entre moléculas de agua, que es un potencial de tipo Van der Waals, que tiene una cola atractiva. Esto es lo que va a hacer que las moléculas de agua tiendan a estar juntas, pero que a distancias muy cortas
va a impedir que se pongan en el mismo lugar. Esto es porque son fermiones, en realidad, los constituyentes, y no pueden estar todos en el mismo estado cuántico, y esto va a hacer esta repulsión a distancias muy cortas. Entonces uno puede pensar en una gota de agua como formada de moléculas, donde vamos a tener cada molécula de agua que tiene una esfera azul de atracción, digamos, las moléculas de agua que se encuentren dentro de esta esfera las va a atraer, pero también una esfera roja de repulsión a distancias más cortas, que quiere decir que no vamos a poder poner dos moléculas de agua más cerca que estas esferas rojas. Y lo que veis es que este término azul y rojo, esta contribución atractiva y repulsiva, se compensan a una distancia que es del orden del rango del potencial, ¿vale? Y es del orden de la distancia entre partículas. Entonces, una gota de agua es un sistema denso porque la distancia entre partículas es del orden del rango del potencial, aquí R0. Y la pregunta que nos hicimos es si podemos hacer líquidos que sean más diluidos, donde esto no sea necesariamente el caso, o sea que la distancia entre los átomos o las moléculas de este líquido sea mucho mayor, y aún más precisamente si estos líquidos evidentemente pueden ser cuánticos, porque nosotros hacemos materia cuántica. Y lo que queremos esencialmente es hacer algo híbrido, digamos, entre los condensados de Bose-Einstein con átomos fríos y el helio líquido. Estos condensados con átomos fríos son muy diluidos, la distancia entre los átomos es mucho, mucho mayor que el rango del potencial, solo interactúan por colisiones porque uno nunca ve los detalles del potencial, pero son gaseosos. Y el helio líquido es un sistema denso, como el agua, pero es líquido, forma gotas, tiene toda esta riqueza de los líquidos. Y para tratar de juntar lo mejor de los dos mundos, hacer un líquido pero diluido, decidimos intentar crear un líquido cuántico a partir de un gas cuántico. En realidad, esta es una idea muy antigua. Poco tiempo después de hacer los primeros condensados de Bose-Einstein, en Colorado trataron de transformarlos en un líquido, y la idea que tuvieron fue poner interacciones atractivas entre los átomos. Esto quiere decir que esta longitud de dispersión, que es lo que nos da la fuerza de las interacciones, tiene que ser negativa, y esto da lugar a una energía del sistema que es negativa y que aumenta cuando aumentamos la densidad. El problema si haces esto es que va a haber atracción, los átomos van a ir cada vez más juntos para aumentar la densidad porque esto minimiza la energía, pero no hay ninguna repulsión en este sistema que estabilice el gas contra el colapso, y esto es lo que le pasa. Es decir, que la densidad aumenta, pero hay un momento en el cual este gas empieza a ser demasiado denso, y entonces se da cuenta que en realidad nanokelvins, un gas de átomos, no tendría que ser un gas, tendría que ser un sólido. Lo que pasa es que este gas es un estado metaestable que vive mucho tiempo, pero si la densidad aumenta demasiado, el sistema se da cuenta que se tendría que convertir en un sólido y empieza a tener muchísimas pérdidas, empieza a formar moléculas, trímeros, tal, y colapsa. Y esto es un proceso bastante explosivo. De hecho, por eso los colegas de Colorado llamaron esto una Bose-nova. Sin embargo, existe un truco para no tener una Bose-nova y estabilizar un líquido a partir de un gas cuántico, y la idea es una idea de un amigo nuestro de París, Dima Petrov, de hace unos años, que es coger no un gas cuántico, sino dos de ellos, que los podemos llamar, por ejemplo, spin-up, spin-down, si queremos, o los podemos denominar con estas flechas que veis aquí. Y necesitamos un sistema que tiene interacciones atractivas, ¿no?, para mantener los átomos juntos. Y esto lo vamos a conseguir haciendo que cada uno de estos gases tenga interacciones repulsivas cada uno, pero que las dos especies que juntamos, los spins ups y down, se atraigan entre sí, y de forma que esta atracción sea mayor que esta repulsión. ¿Vale? Entonces esto va a hacer un sistema que es en conjunto atractivo. El parámetro de atracción global es este parámetro de aquí. Pero al mismo tiempo va a haber una repulsión en este sistema que va a venir de efectos puramente cuánticos. Viene de lo que se llaman las fluctuaciones cuánticas, que uno puede pensar es como la energía del vacío. Es el hecho que el vacío no está del todo vacío, sino que puede tener energía de punto cero, digamos,
Lo mismo que igual habéis oído hablar del efecto Casimir, que la energía del vacío no es cero, sino algo positivo. Esto es la energía del vacío del condensado, que es algo que se predijo ya en los 50, que se puede calcular bien. Y lo bueno es que en este sistema la atracción la tenemos por estas interacciones que son globalmente atractivas, pero hay repulsión debido a estas fluctuaciones cuánticas que depende de la densidad de una forma distinta. Y este término es repulsivo. Y entonces lo que va a pasar es que cuando pongamos estas interacciones atractivas, el sistema primero se va a intentar comprimir y la densidad va a aumentar, pero va a haber un momento en el cual, cuando la densidad es suficientemente alta, esta repulsión va a convertirse en importante y entonces los dos términos se van a balancear. Los dos términos hay un momento en el cual se pueden igualar y se compensan a una determinada densidad. Y entonces vamos a crear un estado autoligado, que es como una gota líquida. Es lo que Dima Petrov llamó una gota líquida cuántica. Es un estado autoligado que se comporta en todos los aspectos que nos gusten como un líquido, es decir, que tiene tensión de superficie, es autoligada, tiene una comprensibilidad muy pequeña. Si añadimos más partículas, en un momento dado llega a esta densidad y simplemente va a crecer en tamaño, pero la densidad no va a aumentar porque no la puedes comprimir, pero que es ultra diluida. Es mucho más diluida que el aire, 5 órdenes de magnitud más diluida que el aire, es 8 órdenes de magnitud más diluida que el helio líquido, pero es cuántica. Entonces es como helio líquido, pero hiper diluido, tiene muchas propiedades parecidas al helio líquido y se describe de forma teórica muy sencilla y es lo que Dima llama un líquido que va más allá de nuestra idea de Van der Waals, de los líquidos que os explicaba antes, con este potencial de Van der Waals, con esta cola atractiva y repulsiva. Entonces, para terminar, ¿cómo hacemos esto en un experimento? Entonces, lo que hacemos es que creamos condensados de Bose-Einstein. Os dije en nuestro experimento se pueden crear condensados de Bose-Einstein con los distintos isótopos bosónicos del potasio. Entonces, cogemos uno de los isótopos, potasio 39, ponemos los átomos en 2 estados internos distintos y ponemos estas interacciones que nos gustan. En realidad, para ver que hay un líquido, hacemos realmente un condensado. Tenemos una lente aquí de un objetivo de microscopio para poder sacar imágenes de los átomos con alta resolución espacial. Ponemos campos magnéticos, esto nos va a permitir ajustar las interacciones y hacer que el sistema sea efectivamente atractivo. Y luego vamos a crear una caja, como esta caja que os contaba antes, con láseres. Y la caja la vamos a hacer con láseres que interfieren a un ángulo pequeño para crear como una tapa de arriba y una tapa de abajo que repelen a los átomos. Estos son los láseres verdes. Y luego vamos a poner otro láser por abajo que va a hacer como las paredes cilíndricas de la caja. ¿Y por qué queremos esta caja? Porque vamos a elegir un valor del campo magnético en el cual tengamos, en función del valor exacto del campo magnético, o bien interacciones que son efectivamente repulsivas, entonces esperamos un gas, o efectivamente atractivas, que es donde esperamos el líquido. Y lo que vamos a hacer es crear esta mezcla de 2 estados del átomo y vamos a abrir la caja a t igual a 0. Y cuando abrimos la caja, no abrimos la caja en la dirección vertical porque si no los átomos se caen y no los podemos ver con el microscopio, pero abrimos la caja en la dirección radial. Lo que vemos es que si las interacciones son repulsivas, los átomos se expanden porque hemos abierto la caja y el sistema es un gas y ocupa todo el espacio que le dejamos, entonces por eso se expande. Pero si ponemos interacciones atractivas entre los átomos, cuando abrimos la caja, vemos que, aunque la caja está abierta, el sistema no se expande porque ha formado una gota. Y entonces, como ha formado aquí una gota, aunque no hay nada que lo mantenga con esta forma, deducimos que hemos hecho un líquido. Y de hecho, cuando hicimos este líquido, estábamos muy contentos porque trabajamos años antes de conseguir que el esquema funcionase bien en el laboratorio, un par de años. Y luego nos pusimos en una condición en la cual podemos ver una transición entre líquido y gas. Cambiando el número de partículas y la atracción entre las partículas, podemos hacer que el sistema esté o bien en la fase líquida o bien en la fase gaseosa. Cuando está en la fase líquida, el tamaño no cambia. Cuando entra en la fase gaseosa, el tamaño se pone a cambiar
porque se expande, y podemos ver el diagrama de fases entre líquido y gas, líquido cuántico, gas cuántico. Y podemos también, esto es un experimento que después de 2 años de preparación podemos hacer en una tarde en el laboratorio, estos son los datos de una tarde, y podemos también comparar a teoría, modelos analíticos con esta energía del vacío, del condensado y tal, y a cálculo de un supercomputador clásico. Esto es un cálculo de nuestros colegas y amigos en la Universidad Politécnica de Cataluña, también en Barcelona, que son los puntos azules, que pegan bien con el experimento, pegan mejor que el modelo simplificado analítico, pero nosotros nuestros puntos tardamos una tarde en hacerlos. El sistema, una vez que lo hemos creado, puede hacer líquidos. Cada minuto nos crea un nuevo líquido, mientras que el cálculo con el supercomputador clásico es difícil de hacer y de hecho estos son meses de trabajo para poder hacer el cálculo como en el experimento. Entonces por eso decimos que al final nuestro experimento simula estos líquidos cuánticos y podemos tener más fácilmente respuestas a problemas cuánticos de materia cuántica que un supercomputador en determinados regímenes. Y con esto llego realmente al final de mi charla. Os he explicado cómo podemos utilizar átomos ultrafríos para simular gases sólidos y líquidos. Y esto es trabajo que hacemos en equipo, en mi grupo. Tenemos el experimento de potasio, del cual os he contado esta historia de los líquidos cuánticos. El experimento de estroncio, estamos construyendo una red óptica ahora mismo para ver estos problemas tipo magnetismo, grafeno con los átomos en un cristal de luz. Acabamos de empezar un nuevo experimento utilizando lo que se llaman átomos de Rydberg, que son átomos donde el electrón está excitado a un estado muy alto. Y tenemos muchas colaboraciones teóricas. Ahora mismo tenemos una colaboración teórica con la Universidad Autónoma de Barcelona para hacer cálculos y preparar estos experimentos. Y la última cosa que quiero decir es que si os interesa este tipo de física o también otros tipos de física, creo que como estudiantes tenéis la oportunidad de tratar de encontrar prácticas en verano o si estáis en Barcelona, nosotros también tenemos estudiantes de prácticas durante la carrera, porque yo por lo menos, esta es mi experiencia personal, es muy enriquecedor ver distintos campos de la física mientras uno está estudiando antes de decidir lo que quieres hacer después, si quieres hacer investigación. Y de hecho en esta foto de grupo, de mi grupo del verano pasado, aquí veis estudiantes de grado, hay 2 estudiantes que venían de Dinamarca, de Francia y 2 estudiantes españolas, y Carla hizo un proyecto con nosotros este verano, había terminado primero de física, y Berta con el grupo teórico acababa de terminar segundo de ingeniería física. Entonces tenemos un programa de prácticas en ICFO y hay muchos programas así en muchos otros institutos. Podéis mirar en la web y os animo a probar cosas diferentes, porque uno estudia en clase cosas, pero luego cuando prueba en un laboratorio, prueba teoría, prueba distintos campos, se da cuenta de lo que le gusta, lo que no y cómo es hacer investigación en realidad. Y con esto os quiero dar las gracias y estaré encantada de responder a vuestras preguntas. Bueno, pues muchísimas gracias, Leticia, por esta charla fascinante sobre esta simulación de sólidos, líquidos, gases, bueno, sólidos y líquidos a través de estos átomos ultrafríos. Y sí que tenemos algunas preguntas por aquí. Pues la primera, que te felicitan por la magnífica charla. Y bueno, la pregunta es más, no es tanto de un estudiante, sino de un senior, pero esto interesará yo creo también a los estudiantes. Dice así, los estudiantes de física, ¿no?, en la carrera suelen ver 2 cosas, ¿no?, que son parecidas a un condensado de Bose-Einstein, que es un poquito lo que tú has contado en la última parte, ¿no? Y que son la superconductividad y la superfluidez. Pero también solemos decir que, aunque comparten características con estos condensados Bose-Einstein, no son del todo igual. ¿Puedes recapitular un poco en qué se parece un condensado Bose-Einstein por ejemplo, a un superconductor? ¿En qué se parece y en qué, sobre todo, se diferencia, ¿no? Porque al final podrías...
Esto es una excelente pregunta y no he entrado en este punto durante la charla porque he pensado que quizás para primero de física uno todavía no estaba en esto. Es verdad, sí. La condensación de Bose-Einstein es un efecto sin interacciones. Entonces, un sistema bosónico sin interacciones va a tener ocupación macroscópica del estado fundamental, Ujú. pero no va a ser superfluido, porque ser superfluido quiere decir que uno puede mover un objeto dentro del condensado sin ninguna fricción. Ajá. Hay una velocidad por debajo de la cual no cuesta nada mover algo y esto Ujú. requiere interacciones. Entonces requiere fonones en el condensador, requiere interacciones, requiere excitaciones Sí. fonónicas. Ujú. Entonces, Ujú. un sistema bosónico sin interacciones puede ser un condensado de Bose-Einstein y no ser superfluido. Ya. Pero un Ujú. condensado de Bose-Einstein con interacciones en 3 dimensiones será superfluido. Luego hay cosas más complicadas en dimensión Ujú. baja y tal. Esto creo que es la respuesta más fácil Ok. para los Ujú. jóvenes. Y la superconductividad, en cierto modo, la puedes ver como la condensación de Bose-Einstein de pares de fermiones. Puedes tener pares Ajá. de fermiones que se Que aparean, forman. forman un bosón Sí. y el bosón puede formar un Sí. condensado de Bose-Einstein y con interacciones será superfluido. Entonces, Sí. al final, de hecho, mi tesis de doctorado, esta pregunta me gusta mucho porque mi tesis de doctorado era sobre cómo se conectan, cómo se hace un modelo universal, digamos, para la superconductividad y la superfluidez. Ujú. Coges pares de fermiones de 2 estados, spin up, spin down, Ujú. y se aparean. Si se Ya. aparean tan fuerte que forman una molécula, se vuelve un bosón, Sí. tienes un condensado de Bose-Einstein. Sí. Ajá. Si se aparean muy débilmente, son pares de Cooper y Ah, es un sí. O sea, superconductor. Y puedes súper. hacer una teoría que interpola entre los 2 límites. Y los Ostras. condensados de Ujú. Bose-Einstein están en un régimen, eh, gases de fermiones con 2 estados de spin que se atraen están en otro régimen y puedes en el mismo sistema físico interpolar entre los 2 Sí. límites. De hecho, eso también era una pregunta que yo tenía. ¿Puedes mezclar bosones y fermiones e intentar hacer Sí, sí. algo híbrido? Desde luego, y de hecho tenemos un proyecto de esto, de tratar de mezclar bosones y fermiones. eh, y es una cosa que queremos estudiar en los próximos años. En nuestro caso, y de hecho por eso elegí el potasio, tenemos isótopos bosónicos y fermiónicos y podemos tener interacciones controlables entre los bosones y los fermiones. Entonces, si por ejemplo pones bosones y fermiones, si formas moléculas entre ellas van a ser fermiones, pero las Ujú. interacciones de estas moléculas van a ser distintas que las de los fermiones individuales del principio y es algo que queremos utilizar Ya. en los próximos años. Ajá. Wow, Ah, es fascinante. A ver, tenemos más preguntitas por aquí. Y, bueno, un poco apuntando a lo que acabas de decir, nos preguntan si se pueden generar pares de Cooper con los átomos ultrafríos fermiónicos, es decir, como has dicho tú, ¿no? Con una interacción muy débil, sí. esto, ¿no? Es posible. Eh, a ver, otra pregunta por aquí dice, pregunta sobre sí, bueno, claro, has comentado claro, que los átomos, que a veces se usa, lo que los núcleos tienen un spin interno, un spin nuclear. Y lo que nos preguntan aquí es si puedes ampliar esta información. Yo me imagino que será cómo se usa el spin interno de los núcleos para, pues si tiene algún efecto para condensar. Si... De hecho, eso también es otra pregunta que yo tenía. ¿Cómo hacéis las trampas para mantener a los átomos, bueno, para generar este condensado, ¿no? Y también para eliminar los átomos ultraenergéticos? ¿Cómo son esas trampas? Y supongo, no sé si el spin nuclear interno tiene algo, ahí juega algún papel o no. Entonces, hay núcleos que tienen spin interno y otros que Sí. no. Por ejemplo, Ajá. cuando utilizamos el estroncio en el estado fundamental no tiene ni spin electrónico porque hay 2 electrones de valencia y están en un singlete de spin, o sea, el spin total es 0, y no tiene spin nuclear, entonces no tiene ninguna subestructura. Y esto es bueno para algunas cosas. Por ejemplo, para metrología y cosas así, hacer medidas muy precisas puede ser bueno, pero tiene un isótopo fermiónico que sí que tiene spin nuclear.
Y este spin del núcleo es lo que utilizamos si queremos utilizar diferentes componentes, diferentes estados internos. En el estroncio, y de hecho por eso el experimento lo estamos construyendo con estroncio, tiene 10 estados distintos y entonces puedes hacer sistemas con spin hasta 10. O sea, puedes elegir si pones 1, 2, 3 y entonces puedes jugar. Es muy bueno para ver en cuánto importa el valor del spin, porque puedes hacer el mismo experimento con distintas componentes. Esto es muy importante, o sea, el spin total, electrónico y nuclear en el estado fundamental, para ver cómo atrapamos los átomos, como preguntabas. Entonces, si los atrapamos con láseres, porque inducimos un dipolo en el átomo con el láser y luego vuelve a interactuar con este dipolo, interactúa de nuevo con el campo eléctrico del láser, podemos atrapar cualquier estado. Electrónico, de spin, todo. Solamente importa la longitud de onda del láser respecto a la transición atómica. Pero para algunas trampas que hacemos trampas magnéticas, utilizamos el momento magnético del átomo. Y entonces queremos tener un mínimo de la energía magnética, del momento magnético veces el campo magnético, básicamente, y hacemos un campo magnético que varía especialmente. Y entonces en un determinado potencial magnético, unos estados tienen un momento magnético tal que se atrapan y otros tales que se repelen. Y lo que hacemos para hacer evaporación depende del tipo de trampa. Si son trampas ópticas, simplemente es súper fácil porque disminuimos la intensidad del láser y esto abre la trampa y la hace menos profunda, porque la intensidad es más baja, entonces el potencial es menos alto. Si utilizamos trampas magnéticas, podemos hacer algo más inteligente, que es que no disminuimos la intensidad de nada, dejamos la trampa fija, pero si estamos en un estado interno, spin electrónico más nuclear, que está atrapado, cambiamos con una transición, con una radiofrecuencia o una microonda, a un estado que está antiatrapado y esto entonces inmediatamente se van de la trampa. Ostras, vale, wow. Fascinante. Pues a ver, tenemos también otra pregunta. Dice, en su opinión, ¿cuáles son los principales factores que pueden hacer aumentar la temperatura de condensación en un sistema con bosones que no interactúan? Bueno, y si incluimos la interacción, ¿cómo cambiaría esa temperatura? Es decir, ¿cómo controla la temperatura del condensado de Bose-Einstein y qué es lo que puede alterar? Entonces, al final, también depende de la temperatura de condensación, al final es el tamaño del paquete de ondas respecto a la distancia entre átomos. Entonces, si vas a un sistema más denso, sin cambiar nada más, simplemente porque comprimas más la trampa, la temperatura a la cual aparece la condensación es más alta. Y si abres el sistema, haces una trampa muy, muy, muy descomprimida, la temperatura del condensado baja automáticamente. Porque al final, o sea, resulta que tenemos que enfriar a temperaturas tan bajas porque utilizamos gases diluidos en general, pero esta temperatura no quiere decir nada en sí. Al final son escalas que hay que comparar y es la comparación de estas escalas que dicen en qué régimen estás. Entonces, por ejemplo, Wolfgang Ketterle, uno de los premios Nobel por los condensados de Bose-Einstein, hizo un experimento en el que enfriaba, no sé, a pico Kelvin, está en el libro Guinness de los Récords, simplemente abriendo muchísimo, muchísimo la trampa y entonces baja la temperatura absoluta. ¿Y cómo medís las temperaturas tan bajas? Esa es una pregunta que también tenía. ¿Cómo hacéis para medir estas temperaturas? Entonces esto se vuelve un problema, de hecho. En un determinado rango es fácil porque miramos cómo se expande la nube. Apagamos todos los potenciales, todas las trampas y simplemente dejamos que los átomos se expandan. Y si se expanden, si están muy fríos, se expanden muy despacio, básicamente, ¿no? Y así deducimos la temperatura. Pero hay un momento que cuando todo está en un condensado de Bose-Einstein y tal, o sea, esto funciona cuando hay una fracción térmica, cuando todos están en el estado fundamental se vuelve muy difícil, porque ya no tenemos átomos fuera del condensado que son los que tienen la temperatura. Okay. Vale. Si no, en otros sistemas más complicados, comparamos con la teoría también. Vamos a un régimen donde conocemos la teoría y comparamos con la teoría lo que nos dice una propiedad como escala con la temperatura y lo utilizamos como termómetro. Vale. Muy bien. Y otra cosa que también ha llamado mucho la atención son estas imágenes de microscopía que has enseñado
las distintas configuraciones de los átomos, ¿no? Que simulaban eso es, sistemas bidimensionales o, bueno, ¿no? Y entonces nos Estas de gustaría aquí. saber, exacto, sí, nos gustaría saber cómo se hacen estos experimentos, ¿no? Porque tienes que utilizar una microscopía electrónica que involucra ultraalto vacío. ¿Cómo los hacéis? Ah, vale, vale. Entonces no es microscopía electrónica, esto Ah, quizás tendría que haber explicado, sí, pero perdón. espero que la próxima vez que dé una charla enseño imágenes nuestras. Entonces lo cuento porque estamos tratando de construir un Ah, microscopio así. Lo que haces es que pones un microscopio óptico, o sea, ujú, lentes con una apertura numérica muy grande, sí, como un microscopio para ver ujú, sistemas biológicos o lo que ajá, sea, ¿no? ajá, ajá, Lo más cerca posible de los átomos y luego mandas luz por los lados sobre los átomos. Entonces los átomos absorben y reemiten luz, hay fluorescencia y sí, capturas esta fluorescencia por tu esta sistema óptico. fluorescencia, ya, 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 Y lo que hay que hacer es que hay que asegurarse, porque evidentemente cuando absorbe y reemite fotones el átomo se calienta porque hay esta velocidad de retroceso. sí, Y lo que hay que asegurarse es que el átomo está para sacar la imagen en una red óptica súper profunda, donde los pozos son tan profundos que aunque se ya, caliente no se mueve, porque si sí, no exacto, empiezas porque a si no sacar se... la imagen y se mueve y entonces ya no ves nada. Y de hecho lo que hay que hacer es enfriarlo a la vez. Entonces lo iluminas para que haya luz que puedes detectar y al mismo tiempo lo enfrías para que no se salga del potencial y no se mueva demasiado. Y es un compromiso entre cuánto enfrías y cuánto iluminas para detectarlo, básicamente. Wow, es impresionante. Y yo creo que ya para terminar, una última pregunta es si puedes ir a la última diapositiva que nos has enseñado tu grupo. También tienes un montón de logos de agencias de financiación, de instituciones que dan becas, la ERC, que es la gran financiación que viene de la Unión Europea. Entonces, nos gustaría hacerte más una pregunta sobre un poco la carrera científica, ¿no? Bueno, o sea, ¿cómo has llegado hasta aquí? No, es una pregunta muy vaga, pero, por ejemplo, el primer paso que tomaste es irte de estancia, ¿no? A l'École Normale Supérieure para justamente probar suerte, bueno, o ver qué se hacía en un laboratorio de física experimental. ¿Nos puedes contar un poco cómo se te ocurrió, si tú ya tenías esas ganas de irte fuera o te invitaron algunos de tus profesores o tal? ¿Cómo fue un poquito ese proceso? A ver, esto creo que es muy importante para los jóvenes. La vida muchas veces es un poco aleatoria. Yo, además de estudiar física, estudiaba música Ujú, y cuando terminé, estaba en tercero, terminé el conservatorio y decidí, bueno, no estaba siempre dudando, voy a hacer física, voy a hacer música, hacía los dos y tal, y decidí, no, al final me gusta más la física que la música, entonces ya no voy a seguir profesionalmente haciendo música y tal. Y me pareció que mi vida iba a ser muy aburrida porque ujú. siempre hacía dos cosas a la vez y de pronto iba a dejar una de ellas y qué iba a hacer, ¿no? Entonces Ujú, pensé, pues es una buena idea para irme de Erasmus a algún sitio y yo soy medio francesa, entonces pensé, ujú, nunca he vivido en Francia, me voy a ir a París y tal. Y fue de verdad al azar. Y me fui, supuestamente me iba 6 meses de Erasmus a París. ujú, Y cuando llegué a París me gustó mucho, porque yo cuando estaba en Madrid oía mucho en la carrera de física de altas energías y tal. Y cuando llegué a París, no sé, teníamos profesores también de otros ámbitos que hablaban de otras cosas y pensé, mira, pues, o sea, las altas energías, de hecho fui a hacer un proyecto bibliográfico y no sé qué en un laboratorio de altas energías, pero hay muchas otras cosas y esto me llama mucho la atención de la óptica cuántica, los átomos fríos y tal. En París son muy fuertes en esto, o sea que simplemente porque había un profesor que hablaba de estas cosas y me dijeron, como eres Erasmus, puedes hacer un poco lo que quieres, puedes hacer prácticas. Entonces hice estas prácticas de altas energías, hice un proyecto en el laboratorio. Y, y yo que pensaba, voy a hacer teoría de altas energías, nada de nada, me gustó simplemente mucho más. Y así es como empecé. Y entonces, bueno, de 6 meses me dijeron, pero quédate más y tal, si quieres, si te gusta tanto, tenemos el máster y me quedé para el máster y ujú, luego el doctorado y tal. Y yo esto es lo que animo a los jóvenes en general a pensar que simplemente las cosas hay que probarlas, porque tú piensas que una cosa te gusta más porque has oído algo que te interesa mucho, pero hay que hacerse una idea variada, porque igual ujú. confirmas tu primera impresión
y así estás muy contento de que no habías decidido bien, o igual te gustan otras cosas y por eso yo estaba muy contenta este año que tuviésemos estudiantes de verano tan jóvenes, Carla, Berta, que eran de verdad del principio del grado, porque normalmente la gente viene ya para el máster y tal, y ya no te queda tanto tiempo para probar y experimentar. Yo creo que esto es interesante y luego también que no hay que tener miedo. Esto creo que fue la diferencia cuando fui a París, que había también mucha investigación experimental y en los grupos teóricos, evidentemente cuando estás en los primeros años de la carrera es muy difícil hacer algo que puedas contribuir, porque tienes que estudiar más, sabes demasiado poco. Pero en los grupos experimentales hay también un montón de cosas de física clásica que hay que hacer. Y entonces te dan proyectos de física clásica que son cosas, hay que diseñar las bobinas, los láseres, no sé qué, son cosas que has estudiado ya en primero, segundo, tercero, ya sabes hacer. Y entonces es una manera, aunque hagas física clásica en un grupo cuántico, de ver cómo funciona la investigación, cómo funciona un grupo de investigación, que te das cuenta que es muy distinto de la idea que puedes tener en la cabeza. O sea, esto para los jóvenes creo que es... y entonces simplemente pruebas y pruebas. Yo la única pena que veo cuando me fui a París y probé un par de cosas, cogí la que más me gustaba, pero si hubiese empezado más pronto, hubiese probado más cosas, a lo mejor hubiese encontrado algo que me gustaba más todavía, ¿no? Entonces no hay que dudar en tener distintas experiencias y luego decidir. Claro, muchas gracias. Y hay una última pregunta, volviendo un poquito a la ciencia, y ya con esto podemos acabar, que me preguntan por aquí, hablabas del grafeno como un sistema simulable con un condensado de Bose-Einstein. La pregunta es, ¿se pueden simular también grafenos o sea, dos capas giradas de grafeno? Es decir, que eso es, que hacer que las dos redes sean hexagonales, girarlas y estudiar pues la fricción o cómo se controla ahí. ¿Se puede hacer eso? Entonces, esto es una muy buena idea. Hay propuestas de esto y de hecho tengo un antiguo colega de París que es chino, que ha vuelto a Shaanxi, que ha hecho un experimento de esto. Entonces, se puede. No es súper fácil esto de hacer dos redes ópticas con un ángulo, no hay que tomarlo mal, pero en China son muy perseverantes también y lo han hecho en China. Es muy amigo mío, Jing Zhang, que ha hecho esto en su grupo. Pero no es tan fácil. Hicimos también una propuesta teórica con un grupo teórico en ICFO hace un par de años de cómo se podía hacer un efecto análogo al que se obtiene con el ángulo mágico, simplemente una supercelda mayor, utilizando otro truco que es más fácil de hacer en los experimentos, pero tengo que decir que he visto que ahora Jing ha hecho en su grupo realmente la bicapa girada, no creo que hagamos las medidas, pero bueno, hay muchas ideas de cómo se puede hacer esto. Ahora lo que hay que pensar es si cuando hacemos un determinado sistema es qué podemos ver distinto o diferente o útil respecto a lo que hay en un material. El grafeno bicapa funciona súper bien, entonces ¿por qué tendríamos que hacerlo con átomos fríos? Entonces por eso quería enseñar, lo podemos deformar, no pueden deformar, o podemos, cuando vemos un antiferromagneto, podemos ver cada átomo y mirar las correlaciones entre todos los átomos. Creo que estos son cosas que puedes hacer con átomos y no con sólidos, entonces al final hay que tratar de hacer las cosas que puedan ser útiles o interesantes o que den otra perspectiva. Claro. Pues muy bien, pues bueno, muchísimas gracias por esta charla que ha sido fascinante y por también responder a nuestras preguntas. Bueno, y yo creo que ya aquí vamos a cerrar esta primera edición de esta primera charla de Universo Jefes. La hemos estado grabando y pronto la podremos subir a nuestro canal de YouTube, así que estará también disponible para todos aquellos que no, bueno, aquellos que no hayan podido asistir y aquellos que deseen volver a verla. Así que nada, Leticia, muchísimas gracias de nuevo y bueno, pues os esperamos el próximo 23 de noviembre, casi dentro de un mes, un poquito menos de un mes, para la charla de Stefan Hosch sobre qué pasó con el grafeno. Muchas gracias y buenas tardes. Adiós.